Buenos días, queridos. Hoy os quiero contar sobre mis raíces, o como lo llamo yo, ¿quién son los de Zarco? Atrás más de 1000 años abajaron de la Mar Preta, Cara Denis, los de Zarco, a lo que se llamaba entonces la Media Isla Ibérica, que es España y Portugal de hoy. El nombre de aquellas familias no se sabe, al momento que llegaron los habitantes local, que eran berbéricos musulmanos y cristianos visigotos, les metieron el nombre los de Zarco. Estos son los de Zarco, que en portugués antiguo y en árabe significa hoyos mavis. Azarek y Zarco en portugués son hoyos mavis y que malta quiere lechos y puede ser chachutos. Como tenían todos hoyos mavis y los locales y los berbéricos y los portugueses tenían hoyos pretos, etc. Mano mavis. Los de Zarco significa hoyos azul, mavis. Yo esto no lo sabía solo en 1992, cuando mi hijo el grande debía de hacer un laboro en la escuela de raíces, Shorashim, de buscar los antepasados. Cuando nos fuimos los dos al museo del Bet Atfutzot en Tel Aviv para buscar de dónde vinimos, todas las otras alcuñas de mi familia y la familia de mi mujer, Alvayero, Nasi, Shalem, Alimán, Ben Yakar, todas se toparon. Solo Zarco salió una línea escribida en inglés que dijo, An Jewish name, quiso decir, no es nombre judío. Ahora sal de Ariento, dísele a tu hijo que cumplió el Bar Mitzvah, no somos judíos, hermano. Yo en mi chiquez y cuando me engrandecí en la armada, los amigos, nunca no oí este nombre en otros, esta alcuña, nunca. Y cuando ya se topó alguno con este nombre, demandé por aquí y por allá y se topó familia. Hoy ya sé que son los de Zarco en Israel. Ya sé quién son. Si es de la Turquía, si es de la Grecia, Francia, etc. Me tomó casi 8 años de investigar mi nombre de alcuña. Llegué a los archivos de la Inquisición en España, el archivo en Lisbón, Portugal, y topí montón de cosas. Habían los de Zarco que eran empleados en el palacio del rey Manuel portugués. 4 hermanos, Jacob, Yosef, Nisim y el último no sé, puede ser era David. Marangoses. Isaac Zarco, pintor. Otro Isaac Zarco, sastre del rey. El banquer del rey, que se ocupaba del tesoro del rey, Jacob Zarco. Y uno, Gedalia Zarco, que era el escribano. Bueno, aparte de Gedalia, que no conocí en mi familia, los otros nombres existen, también los oficios. Por ejemplo, tómame a mí, Jacob Zarco, el que se ocupaba del tesoro, el banquer del rey. Yo era subdirector de una banca aquí en Tel Aviv. Le demandé a mi padre, cuando torné a casa, le dije, Abba, ¿tú conoces marangoses de nuestra familia? Mira, me dijo, yo no tengo muchas relaciones con primos míos. Tú vate ante la tía Corín en Herzliya, ella te va a explicar todo. En verdadmente, la tía Corín, Zarco Alfandari, todo lo me lo explicó. Dijo, ¿de qué teníamos marangoses? Hoy en día viven en Tel Aviv, Rejovelat. Son los mismos nombres atrás 500 años. Esto es lo que me encanté yo. Los mismos topí. Jacob, Yosef, Nisim, David, Zarco, marangoses. Le dije, ¿teníamos pintor? Dijo, sí, era el papú mío que era pintor, era pintor de frescas en los palacios del sultán, también en Dolmabachche, dijo. Y teníamos sastre, Isaac Zarco, seguro, dijo, mi padre, dijo ella. ¿Teníamos Gedalia? No, este nombre no. Imaginaos, 500 años atrás, los mismos nombres,
los mismos oficios. Bueno, esto que me emocioné mucho porque ya dije, Baruch Hashem, tenemos un hilo que nos ata fin al tiempo medieval. Los mismos nombres. Bueno, ¿quién dijo que no somos judíos? Les escribí al Betat Futzot, queridos y regalados, que sepas, tal y tal y tal es la cosa. Judíos soy y cómo de judíos somos. Bueno, continuando a investigar, en una enciclopedia que salió aquí en Israel en 1954, que cuenta sobre los grandes rabinos y poetas entre los judíos desde el siglo IX hasta el siglo XVIII. Ahí lo topí, entre otros, el grande poeta que vivía en la isla de Rhodes, Rabbi Yehuda ben Rabbi Avraham Zarco. Él era que lo tomó al doctor Benvenisti, que era el doctor del sultán en aquella época, que lo aborreció el sultán, y lo mandó a la isla de Rhodes, como era entonces isla de Galut, exilio. Ahí los mandaban al que los aborrecían. Y el Rabbi Yehuda Avraham Zarco lo tomó al doctor Benvenisti, lo entró a casa y lo miró. Baruch Hashem, dije yo, segunda vez, no, aparte que somos judíos, teníamos un grande rabino poeta. Bueno, aunque debo decir una cosa, que la mayoría de los de Zarco en el mundo son cristianos. Ande no caminé para investigar, y cuando también no investigué, me cayó en las manos. No sé cómo es la suerte mía, es el mazal mío. Caminé en España, en Portugal, en la Turquía, así como no, en la Grecia también, en la Francia, en Marruecos y Guatemala, México, Cuba. Ande no topí mis raíces. En cada nada del lugar, ahí están. Desde entonces hasta hoy, estoy topando más y más. Los últimos que los topí, los de Zarco, son en el sur de Guatemala. Y los topí en el diciembre del Cabo. Que estuve atrás. 9 meses. Que son un tribu grande, los de Zarco. Unos cuantos de ellos tienen nombres judíos. Isaac, Rachel, Meir, Moisés, todos son convertidos, mas saben que son de raíces sefaradís. Encontré a un guía, que es Madrid, con el nombre Samuel Moreno, que es del tribu. En Guatemala hay 4 tribus, uno de ellos se llama el tribu del ladino, y así se escribe en su identificación, en la Teudat Zeut. Escribe que es él es del tribu ladino. Quiso decir que ellos vinieron en aquella época y desde entonces se convirtieron y ya saben que tienen raíces de judíos. Y por decirme, el guía se llamaba Samuel Moreno. Y cuando oyó que yo soy de apellido de alcuña Zarco, me dice, señor Zarco, si te digo ahora la Shema Israel, le dije, hombre, dice, yo no la sé de cabeza. Él la supo de cabeza. ¿Es judío o no es judío? Pues dos, a decir. Yo dije de mí para mí, ¿cuántos más milagros me están esperando en el mundo para que los descubre quién son y de dónde son? Partí atrás casi 26 años a Portugal, de la Portugal a la Isla Madeira. Isla Madeira es, si sales de Marruecos a la América, ahí lo topas, allá, esta isla es de los portugueses. Y bueno, el que descubrió la Isla Madeira, aunque era convertido, el nombre suyo quedó João Gonçalves Zarco. João, en portugués, es Yohanan. Yohanan Zarco.
él descubrió la isla Madeira. Cuando salió con las carabelas del Christopher Colón, Columbus, para descubrir América, este Joan González Zarco vio una isla, dijo, parece que aquí es América. Metió su bandera, pero en fin que no era. Bueno, Christopher Colón también, él no descubrió Madeira, sino que descubrió a Cuba. Bueno, es otra historia que tengo, lo voy a dar en otra parte, si quiere el Dios. Entre mentes estuve en la isla Madeira, donde me estaba voltando la cara, el camino de Zarco, Bahía de Zarco, Avenida de Zarco, Museo de Zarco. Yo dije, para mí todo es de Zarco. Entré a la posta para enviar carpostales y letras a mi familia. Topí pules, sellos, bulim con Zarco porque era 500 años de la investigación de América y de Madeira también. Quitaron pules sobre el Joan González Zarco, también él tenía otros mavis. Metí la estampa, el sello o el pool, como queréis, lo metí en la letra y mandé letras a mi padre, a mi madre, a mis hijos, a todos. De Zarco a Zarco. El catip que estaba allá me dijo en la posta, me dijo, ¿qué sos tú? Le dije, yo soy Kobi Zarco. ¿Y quién es Daniel Zarco? Le dije, mi padre. Y el sello es de Zarco, el pool. Le dije, ya sé. ¿Y sabes dónde estás ahora tú? Sí, le dije, estoy en la posta, mandando letras. No, hombre, dijo, mira la estampa. La estampa también era Zarco. Y metió la estampa encima del pool de Zarco y se lo mandé a mi padre. Entre mentes, le telefoné a mi padre. Le dije, mira que aquí tenemos Bahía de Zarco, Avenida de Zarco, la playa de Zarco, el museo de Zarco, las casas de Zarco. Todo, dijo Jacobico, que estás hablando mucho. Si es de Zarco, vende el bien entero y tráelo aquí. Bueno, eso era el humor de mi padre. Y desde entonces que me fui al Museo de Zarco, que el Museo de Zarco era la más grande villa que hay hoy en Madeira, era la casa del navegador Zarco de aquella época, y hoy se hizo el Museo de Zarco en la isla Madeira de Portugal. Bueno, yo puedo continuar más, como es mucho material, lo va a hacer en 2 veces. Y hasta la próxima vez, todo el mundo va a saber que los de Zarco ya son judíos. Buenos días.